Vince Sanji, hijo del rey del Germa Doble 6, cocinero del restaurante Barati, bajo el manto del ex capitán pirata Seth Pierna Roja, e integrante de la tripulación Los Sombreros de Paja, como cocinero del barco, con el sueño de algún día encontrar el legendario mar conocido como el All Blue, donde se encuentran todas las especies de criaturas marinas provenientes de todos los mares, coexistiendo en el mismo lugar. Pero, ¿qué importa el All Blue o la vida de sus compañeros si tienen frente a una hermosa y preciosa mujer? Ok, ya hablando en serio, ¿Sanji es realmente un mal personaje por esta forma de ver y de tratar a las mujeres? Para eso vamos a ver la historia de Sanji a lo largo de los arcos de One Piece, para entender por qué y cómo Oda ha usado este recurso para el personaje, en qué se diferencia Sanji de otros personajes pervertidos del anime, y además cómo es que el contexto social y cultural de Japón ha influido en el autor para esta característica de Sanji. Hola, muy buenas a todos, yo soy Manas Rock y el día de hoy vamos a hablar del personaje de Big Smoke Sanji. Sin más, comencemos. Para hablar de este tema considero que es importante hablar sobre la historia de los roles de género en Japón, ya que nos habla sobre el contexto cultural bajo el que creció Eiichiro Oda. Voy a extenderme un poco, así que te dejo los minutos de cada sección en la descripción, pero igual te recomiendo ver todo el video. Japón es un país viejo, ya que existe desde el Paleolítico, es decir, desde el año 30.000 antes de nuestra era, y ha atravesado por muchos periodos culturales diferentes, desde la era Homon y Yayoi hasta la era Edo o Taisho, eras en las que los roles de género han sido radicalmente diferentes. Por poner un ejemplo, en la era Yayoi existió Himiko, una mujer que fue reina de Yamatai-Koku, y aunque no se sabe demasiado de ella, podemos ver que en la prehistoria del país, las mujeres pueden tener un papel importante para la gente y la sociedad antigua de Japón, cosa que fue cambiando sobre todo en las eras Heian y Kamakura, donde Japón entró en su periodo feudal o medieval, y donde también el papel que tenía la mujer había sido reducido considerablemente. Japón no solo tenía un sistema patriarcal y roles de género muy arraigados, sino también un sistema de roles jerárquico en el que el hombre de mayor edad era el más importante y el que tenía la responsabilidad de ser la cabeza de la familia, siendo que esa posición era heredada únicamente por los hombres de la familia, del mayor al menor. La mujer no figuraba de ninguna manera en este sistema, ya que eran las encargadas de las labores domésticas y de cuidar a los hijos, no muy diferente a como fue en Occidente. Este trato hacia las mujeres fue cambiando a lo largo de todas las eras, pero el mayor cambio sucedería en 1945, tras la derrota de Japón. En ese entonces se impondría una nueva constitución, en la que todos los ciudadanos serían iguales y sin distinción de sexo. Y ahora las mujeres podrían tener un papel más importante dentro de la sociedad, ya que también vino con la concesión de derechos básicos que hasta entonces eran exclusivos de los hombres. Y debido a que Japón acababa de terminar el conflicto con Occidente, para todas las personas se volvió necesario el que todos trabajaran para recuperar a su país de los estragos del conflicto, un fenómeno social y político que sería conocido como el milagro japonés. Esto hizo que los roles de género poco a poco se fuesen disipando, y las mujeres cada vez fueran más libres de ejercer sus derechos más libremente. Pero como sabemos es un proceso que aún está muy vigente en todo el mundo. A pesar de todo, hoy en día sigue existiendo un trato sistemático que es injusto hacia las mujeres en diferentes sectores de la sociedad, aunque parezca que ya no es así, y no solamente refiriéndonos a Japón. Entonces, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, ¿por qué esto es importante para el video? Evidentemente, Eiichiro Oda es un hombre japonés que, como cualquier persona, vive bajo las influencias culturales y sociales de su país de origen, y esos pensamientos o tradiciones de una u otra manera terminan siendo influyentes a la hora de redactar y dibujar su manga. Pero, como buen escritor que es, obviamente no se deja llevar ciegamente por los ideales con los que posiblemente creció. Esto se puede ver en la forma en la que escribe a sus personajes femeninos, los cuales, siendo honestos, sí están algo sexualizados, y de paso Toei Animation es hasta descarado con este aspecto, pero que a pesar de ello son personajes tridimensionales, con posiciones de poder importantes y que tienen motivaciones personales y emocionales que van más allá del simple hecho de ser mujeres. Y vaya que es algo en lo que se ha hecho énfasis en muchos momentos de la historia de One Piece. En general, Oda en gran medida evita caer en los típicos clichés que suelen usar otros autores a la hora de dibujar y escribir sus obras. El tema con Sanji es más complejo, y con mucha más profundidad que un simple cliché del pervertido. Sanji es un personaje masculino cuyas características son que es caballeroso con las mujeres, que las trata con mucho respeto y que piensa que a las mujeres no se les debe de violentar de ninguna manera. Pero en contraposición a Sanji, tenemos a su compañero de tripulación, Zoro, quien contrario al cocinero, piensa que las mujeres deben de ser tratadas de forma igualitaria y que no deben de hacerlas menos o más solo por ser mujeres. Esto no quita que los comportamientos de Sanji a lo largo de la obra sí suelen ser desagradables y hasta incómodos de ver, en especial justo después del salto temporal en la isla Gyojin, al punto que esto estaba afectando la historia dejando de ser un simple recurso cómico y pasó a ser una línea argumental que estaba moviendo la historia. Entonces, a pesar de que Sanji tenga esta conducta que le impide violentar a las mujeres de manera física,
Lo cierto es que irónicamente sí ejerce violencia simbólica sobre ellas, lo que significa de forma breve que ejerce y manifiesta constantemente estereotipos de lo que una mujer es y cómo deberían ser tratadas por los hombres, lo que lo lleva a ser despectivo y hasta violento con las personas que no cumplen con esos estereotipos y que van en contra de las ideas que Sanji tiene de lo que debe ser una mujer desde su perspectiva. Pero entonces, ¿qué tan malo es esto en comparándolo con otros personajes del anime? ¿Acaso las acciones de Sanji salen mejor paradas en comparación a estos dos personajes? Primero que nada, y para entender lo que diré acerca de estos personajes, hay que aclarar algunos términos importantes. 1. Cosificación. Básicamente es el fenómeno en el que se ve a una persona únicamente como un objeto sexual, ignorando los atributos personales de un individuo. Y sí, esto puede ocurrir con ambos sexos, pero se presenta en mucha mayor medida hacia las mujeres. Y segundo, consentimiento. Dentro de lo que nos importa para este video, el consentimiento es cuando se expresa estar de acuerdo con realizar actividades o acciones románticas o sexuales con una persona. Básicamente comunicarle a la otra persona que aceptas y deseas establecer un contacto romántico o sexual. Entonces esto es importante saberlo, ya que es en gran medida lo que caracteriza a los personajes pervertidos en el anime, los cuales suelen cosificar su parte del sexo opuesto, o peor, que ignoran por completo el consentimiento. Para comenzar la comparación, primero hablemos de Mineta de My Hero Academia. Para los que no sepan tanto de este anime, en resumen, My Hero Academia es un anime donde los personajes nacen con poderes, y por ello surgió la profesión de héroe, y tiene grandes mensajes sobre lo que significa el heroísmo en aspectos buenos y malos, que dan para hablar por horas. El problema radica en que el personaje de Mineta es el cliché del personaje pervertido encarnado. Además, y esto es importante, Mineta es un personaje secundario, que suele servir únicamente como alivio cómico, la mayor parte del tiempo, el cual consiste en ser un acosador y un lujurioso con las mujeres, manoseándolas y espiándolas cada que tiene la oportunidad, haciendo que sea insoportable para los personajes y sobre todo también para el espectador. Si no me creen, pueden hacer una búsqueda rápida en YouTube o en internet. Afortunadamente, otro personaje secundario de la serie llamada Mina Shido le hizo un lavado de cerebro a Mineta en esta escena, y debemos agradecerle ya que se volvió alguien más normal y soportable después de esto, por lo menos en el anime hasta la última temporada animada. Aunque tristemente eso no quita que el personaje ya esté manchado con este cliché, y a pesar de que tiene sus momentos donde brilla, la verdad es que no hay mucho que rescatar del personaje. Y es el ejemplo perfecto de lo que es ser un mal personaje pervertido. Y sí, un mal personaje pervertido, porque yo creo que el siguiente personaje maneja muchísimo mejor este cliché. Ahora vamos con un personaje que, aunque parezca igual a Mineta, realmente es todo lo contrario. Denji de Chainsaw Man. Igual que antes, para los que no sepan, Chainsaw Man es un anime donde los demonios que personifican el miedo de las personas se materializan y el gobierno se encarga de darles caza. Denji es un cazador de demonios cuya vida ha sido extremadamente difícil y que su objetivo en la vida es tan simple como tocar unos pechos y tener relaciones íntimas con una mujer. Y sí, dicho así, parece que es hasta peor que Mineta, pero la diferencia es clara, y para no olvidar que es un video de One Piece, voy a ponerlos en un ejemplo que cuando se me ocurrió me hizo mucha gracia. ¿Recuerdas esta escena de Luffy en el arco de Shabori? Silver Shaylik, la mano derecha del fallecido rey de los piratas, está dispuesta a contarles a la tripulación la historia del siglo vacío, y sobre todo qué es el One Piece, haciendo que Usopp se sorprenda y pregunte si el One Piece existe en primer lugar. Luffy, muy molesto, le grita a Usopp diciéndole: no quiero saber dónde está el tesoro o si existe, todos zarpamos sin saber nada y no pienso tener una aventura aburrida. Ahora, Denji es una persona que se acerca más a lo que un adolescente en la vida real es, y no busca hacer sus deseos a como de lugar, incluso si tiene la oportunidad de lograrlo justo enfrente, porque él sí considera a las mujeres personas, y no simples objetos o cosas. Por ende, jamás toca a una mujer sin consentimiento, como lo vemos con Power, donde es ella la que se lo propone en primer lugar, así como vemos cuando rechaza a Himeno, que además de ser una adulta a diferencia de él, también estaba ebria. Aunque Denji pudo lograr su meta ahí mismo, no lo hizo, porque él busca cumplir su meta de tener relaciones de una manera más natural, estableciendo vínculos amistosos y románticos primero, y escalando conforme sus necesidades socioafectivas se cumplan poco a poco. Ahora, hago un mini paréntesis aquí para decir que hablo de un Denji del anime y antes de Chainsaw Man 2, ya que la verdad, diciendo esto aún me he puesto a leerlo, además de que me da espacio a creer que el personaje sigue evolucionando en ese aspecto. Pero con esto se vuelve uno de los pocos personajes con el cliché del personaje pervertido que no es tan desagradable. Dicho todo esto, ¿en qué se diferencia Sanji con esos dos personajes? Afortunadamente para Sanji, su personaje no es como Denji, que es el protagonista de la historia, ni como Mineta, que es un mero secundario, es un coprotagonista. Y además, gracias a que One Piece es largo, podemos ver claramente cómo su personaje cambia a lo largo de la historia. A continuación veremos los momentos y detalles más importantes que ha tenido el desarrollo del personaje de Sanji, hasta el arco de Wano, con respecto a este cliché y un poco más.
Primero, hay que saber que su infancia, como muchos en One Piece, no fue nada fácil ni agradable. Sanji prácticamente fue un experimento fallido del Germa 66, ya que desde entonces siempre ha sido alguien amable con todos y sobre todo una buena persona, a diferencia de sus hermanos, que nacieron sin un ápice de emociones. Además, su padre, Vince McGeoch, siempre permitió el acoso de los hermanos de Sanji hacia él. Experimentó con sus hijos para convertirlos en supersoldados, y al ver que Sanji no podía ser como sus hermanos, lo encerró, le puso una máscara de hierro y finalmente le permitió escapar, con la única condición de negar su relación sanguínea. Cuando logró escapar y estar un tiempo en un barco común, conocería a Zeph, el pirata que atacaría el barco donde estaba, para después terminar varados en una isla imposible de escapar, a la intemperie y con pocas raciones de comida. Después de esto, su perspectiva sobre el valor real de la comida cambiaría drásticamente, y más cuando se enteró de lo que hizo Zeph con su pierna para sobrevivir. Al igual que Sanji, Zeph, desde su juventud, albergaba un sueño, el de descubrir el legendario mar conocido como el All Blue, aquel mar legendario donde todas las especies de todos los océanos coexisten en un solo lugar. Una vez que habían sido rescatados, ambos abrían el restaurante para ti, lo que definió cómo sería la vida de Sanji desde entonces. Estando bajo la tutela de Zeph, Sanji adoptó la creencia fundamental de no infligir daño a las mujeres de ninguna manera. De hecho, fue Zeph quien inculcó en él muchos de los valores que hoy en día tenemos en Sanji, y es que, según él, si él llegara a quebrantar su principio de no lastimar a una mujer, no solo se defraudaría a sí mismo, sino también a Zeph. Lo que haría que la causa del problema de Sanji con las mujeres sea por Zeph, ya que a fin de cuentas, él es quien le inculcó este valor. Pero, o viendo que Zeph era un pirata, la verdad es que realmente no podemos atribuirle un origen a este valor. Pero curiosamente la respuesta nos la da Shimotsuki Koishiro, el papá de Kuina, quien le decía que ella jamás sería el espadachín más fuerte del mundo porque era mujer, lo que resultó en que Zoro le prometiera que sin importar que él sea hombre y ella una mujer, uno de los dos sería el espadachín más fuerte del mundo. El punto aquí es que tanto Zeph como Koishiro pensaban de manera muy similar, lo que nos da a entender que en el mundo de One Piece, al igual que el nuestro, vive bajo un sistema patriarcal. Además, algo que confirma esto es algo que Zeph le dice a Sanji, y cito: que es de sentido común no golpear a una mujer, que es algo que se sabe desde la era de los dinosaurios. Si lo llega a hacer, le cortará su hombría y después la suya por enseñarle mal. Sanji creció bajo los ideales con los que Zeph seguramente nació y le enseñaron a él también, al igual que al padre de Kuina. Y de hecho es Zoro quien, al contrario, decide pensar de forma distinta debido a Kuina y su frustración nacida del rechazo de su padre. Como sabemos, esto hace que Zoro y Sanji se la pasen peleando constantemente y teniendo una rivalidad muy fuerte por muchas cosas. Estando unidos gracias a sus sueños, que son compartidos con Luffy y con el resto de la tripulación. Pero como hemos visto con frecuencia a lo largo de One Piece, esto hace que Sanji se vea muy afectado en muchas ocasiones a causa de esto. Y no solamente él, sino también sus compañeros de tripulación. Lo que me lleva a pensar lo siguiente: dentro del contexto de la serie, ¿está mal que Sanji anteponga este ideal a costa de su vida y posiblemente la de sus compañeros? Pues lo bonito de One Piece es que a fin de cuentas los personajes no son para nada planos. Dicho de otra forma, no son blancos ni negros, sino escalas de grises. Tienen una historia que se va desarrollando conforme pasan los arcos, y algo que hacían mal antes después lo hacen de una mejor manera. Y obviamente esto no aplica únicamente para las peleas y power-ups. Por ejemplo, Luffy al inicio de la serie aprende de Shanks que hay peleas que simplemente no vale la pena pelear, y que en esos casos lo mejor es saber salir de ahí. Y lo vemos muy claramente cuando se encuentran con Bellamy, quien se burló de él y de sus compañeros por creer en la isla del cielo en el arco de Skypiea, o cuando le dice a su tripulación que huyan a Shabaori por no ser lo suficientemente fuertes. Y eso es algo que, al contrario, su hermano, Porgas the Ace, jamás aprendió, al no darse cuenta de que no era lo suficientemente fuerte para vencer a Barba Negra, y que después le terminaría costando la vida a manos de Akainu, por dejarse llevar por las burlas e insultos del almirante hacia Barba Blanca. Incluso el mismo Shanks lo recalca. Evidentemente Sanji en ese aspecto también evoluciona, y a lo largo de la serie tiene momentos increíbles, así como muchos muy horribles. Ahora veamos cómo ha sido la evolución de Sanji con respecto a su pasión por las mujeres. Antes de continuar, si te está gustando el video me ayudarás muchísimo dándole like, suscribiéndote, activando la campanita para que no te pierdas ningún video, para que el canal siga creciendo y así poder llegar a muchísimas más personas. Dicho esto, continuamos. Sanji se deja engañar fácilmente por Bon Clay, debido al poder de la fruta Mane Mane. Qué buen nombre para una fruta, ¿no? Que le permite cambiar su cuerpo con el de Nami, haciendo que Sanji no sea capaz de golpearlo. Sí, es algo tonto ya que Sanji sabía perfectamente que era el poder de Bon Clay, pero bueno. En Enies Lobby jamás luchó en serio contra Khalifa. Es aquí donde Nami precisamente le recalca el problema que le traerá seguir firme en su caballerosidad para él y para la tripulación, a lo que Sanji responde que eso es lo que le enseñaron, y que antes de atacar a una mujer prefiere morir.
Nami, a pesar de todo, le dice que ahora ve con mejores ojos su caballerosidad, pero que ahora será ella quien se encargue de Califa. Además, aquí Sanji también le dice a Usopp una frase que el mismo Sanji aplicaría mucho más adelante. Hay cosas que tú no puedes hacer y esas cosas las haremos nosotros, pero tú harás lo que nosotros no podamos hacer. Esta pelea de Sanji de Nami contra Califa, además del consejo que le da Usopp, es muy importante más adelante, como ya dije. Durante Thriller Bark le tiene mucho odio a Absalom por haber acosado a Nami y a Robin, para después molestarse porque Absalom tiene el poder de la fruta Suke Suke, que le permite ser invisible, y así podría usar la fruta de mejor forma. Ok, Sanji, no me estás ayudando nada. En Marineford, él llega al reino Kamabaka, a la isla de los transvestis, escapando todo el tiempo para, según él, no perder su hombría. Sanji termina pasando 2 años entrenando en esta isla, luchando contra los transvestis y contra Empori y Bangkok. En el regreso a Sabaody, tras el salto temporal de 2 años, tenemos el punto más bajo del personaje. Como según Sanji no vio ninguna mujer durante ese tiempo, ahora no puede ver a ninguna porque literalmente comienza a desangrarse por la nariz. Y esto fue durante todo el arco de la isla Gyojin hasta Dressrosa. Bashira Hoshi se vuelve piedra. Después de Punkasar cambia de cuerpo con Nami y quiere una cámara y un espejo. En Dressrosa se deja golpear y atacar por Violet. Y cuando ella usa su poder en él, pues ve como Sanji es un pervertido de primera. Así parece que realmente no ha evolucionado nada y que es un pésimo personaje. Pero cabe aclarar que me estoy enfocando únicamente en su actitud hacia las mujeres. Sanji es un personaje que, a pesar de esta característica, no es la única que lo define, afortunadamente. Por ejemplo, en Alabasta logra eludir a Crocodile como Mr. Prince y libera a todos de la celda de los bananadrilos. En Skypiea sabotea y lucha contra Enel. En Water 7 abrió las puertas de la justicia, y en Thriller Bark estuvo dispuesto a morir por Luffy, al igual que Zoro. Esto lo menciono porque, aunque le ha pesado mucho ser el personaje pervertido de la serie, los momentos más importantes, siempre y cuando no involucre pelear contra una mujer, cumple perfectamente con la situación que lo rodea a él y a su tripulación, y al final todo esto converge en el arco de Whole Cake. Pero antes el arco de Zou, Sanji es furro. Whole Cake es sin duda el arco de Sanji. Es en este arco donde es forzado a abandonar a los sombreros de paja para evitar que tengan problemas con la emperatriz del mar, Charlotte Linley, Big Mom, aceptando un matrimonio arreglado entre él y Charlotte Pudding, la hija de la emperatriz, para establecer una alianza entre el reino del Germa 66 y los piratas dulces. El punto álgido lo vemos cuando Sanji patea continua y brutalmente a Luffy para obligarlo a que se vaya de la isla, con el fin de protegerlo a él y al resto de la tripulación, y sin poder decirle todo por lo que está pasando emocionalmente. Aunque al inicio Sanji vio en su matrimonio con Pudding una forma de salvación de cierta manera, ya que, bueno, tendría una esposa, algo de lo que sabemos que definitivamente no se quejaría, y además viviría en un país donde la comida y sobre todo los postres eran valorados muchísimo por sus habitantes y sobre todo por Big Mom, y con esto perfectamente pudo haber sido un gran y reconocido chef ahí. Pero como sabemos, todo esto no iba a ser así en realidad. El plan era que Pudding acabara con Sanji, y posteriormente el Germa sería eliminado para que los piratas dulces tomaran el control sobre su reino y su tecnología. Él era un simple peón en el juego de Big Mom, y para colmo de todo esto, escuchó cómo Pudding se burlaba de él, menospreciando de forma cruel sus emociones, llevando a Sanji a su límite emocional, dándose cuenta de que nada de lo que hizo sirvió de nada. En ese momento es cuando Sanji recapacita, con ayuda de su hermana, regresa con Luffy y después de discutir con él, se disculpa y le pide regresar al Sunny, reintegrándose de nuevo a la tripulación. Luffy entonces junto a los demás se proponen a salvar al Germa 66, arruinar la boda arreglada de Sanji Pudding, para después irse juntos de Whole Cake hacia el país de Wano. Una vez en la boda, cuando Pudding está a punto de acabar con él, Sanji cambia la forma de pensar de Pudding sobre ella misma, al halagarla y decirle que tiene un tercer ojo hermoso, algo que solo un caballero como Sanji haría, conmoviendo a Pudding, la cual toda su vida había sido maltratada por su madre, diciéndole que debería de taparlo con su cabello, además de que también sufrió abusos por muchos niños y adultos, tachándola de un monstruo. Pero debido a la amabilidad de Sanji, ella se termina enamorando de él y después decide ayudar a los sombreros de paja. Ella termina trabajando junto a Sanji, haciendo el pastel de bodas para detener a Big Mom. Al final, cuando Luffy y compañía están por escapar de la isla, ella le da un beso de despedida a Sanji como forma de agradecimiento, para después borrarle ese recuerdo con el poder de la fruta Memo Memo, para que continúen su viaje junto a Luffy y su tripulación. Entonces, aunque Sanji no tuvo una evolución significativa como tal, este arco es realmente una prueba para los valores de Sanji, que terminamos de ver al final de su pelea contra Queen en el arco de Wano. Sanji logra mantenerse firme en sus ideales. Al final no se dejó vencer por las maquinaciones de Big Mom, y de paso le demostró a su familia que es mejor que ellos al salvarlos y dándoles la oportunidad de escapar. Whole Cake terminó siendo un arco impresionante para el personaje.
a pesar de que no contó con una pelea estelar del personaje como en otros arcos. Realmente esto no era el punto del arco. En realidad este arco puso a prueba a Sanji y a su tripulación ante el poder de los emperadores del mar. No solo en el sentido físico, como vimos con Katakuri, sino también en la manera en la que Big Mom ha corrompido y controlado su entorno para tener más poder mediático en el mundo de One Piece. Podré decir mil cosas más sobre Whole Cake, pero ahora vamos con el arco de Wano, donde finalmente se ve marcada la evolución de Sanji a raíz de los sucesos de Whole Cake. Bueno, más o menos. En la tierra de Wano, vemos cómo Sanji aprovecha el traje Steel Black del Germa 66, que le da la habilidad de volverse invisible, justo como lo hace la fruta Suke Suke, que vimos en Thriller Bark, para pelear contra Page One, lo que le da ventaja contra el secuaz de Kaido, siendo la única vez que vemos a Sanji usar este traje en toda la obra. Bueno, y también lo usan los baños termales de Wano, mientras Nami, Robin y Shinobu estaban ahí. Qué buen desarrollo de personaje, ¿no? Ahora esta es la parte que realmente nos muestra cómo todo el camino que ha seguido el personaje lo lleva a ser una mejor versión del mismo. Recordando el arco de Enies Lobby, Sanji al intentar pelear contra Kalifa en cierto grado terminó subestimando a Nami, creyendo que era su responsabilidad vencerla, para recuperar su llave y así rescatar a Robin, pero obviamente fracasando en el intento, con Nami siendo la que finalmente la derrotaría. Es entonces que en Wano, durante la batalla de Onigashima, Sanji sería capturado por Black Maria, y mientras se burla de él, le exige que llame a Nico Robin, ya que debido a su conocimiento sobre los Poneglyphs y el siglo vacío, es alguien sumamente indispensable para llegar a Laugh Tale y encontrar el One Piece. Pero ahora, y a diferencia de Enies Lobby, Sanji toma una decisión, y a continuación, le grita con todo pulmón a Robin para que vaya a ayudarlo, dejando de lado su dignidad como hombre ante sus enemigos de todo Onigashima. Black Maria se queda atónita con esto, ya que desde su perspectiva acaba de vender a su compañera, pero la realidad es que Sanji ahora confía plenamente en sus compañeras, sabiendo que son lo suficientemente fuertes para pelear por ellas mismas, algo que el Sanji de tantos arcos atrás no habría permitido de ninguna manera, debido a su orgullo y su caballerismo desmedido, haciendo caso a lo que Nami le dijo en su día, que no tiene que abandonar sus principios, que simplemente tiene que huir y que ellas se van a encargar, y de paso siguiendo el mismo consejo que le dio Usopp en ese arco, de hacer él lo que los demás no pueden hacer, y dejar que los demás hagan lo que él no puede hacer. Robin entonces acude al llamado de Sanji junto a Brook, golpea a Black Maria y juntos le permiten huir, no sin antes agradecerle a Sanji por confiar en ella. Robin al final, y con una nueva transformación, producto de su propio desarrollo, logra acabar con Black Maria usando su flor demoníaca. Para terminar, hablemos de su pelea contra Queen. Una pelea que comienza cuando Sanji se da cuenta de que sus poderes provenientes del Germa 66 están despertando y convirtiéndolo en un superhumano. Sanji se da cuenta de que posiblemente esto se debe a que usó el traje Steel Black, y debido a esto, ahora teme por perder su humanidad, algo que se refuerza cuando accidentalmente termina golpeando a una mujer que se había cruzado en su camino. Cuando se encuentra de nuevo con Queen, destruye el traje del Germa, abandonando su sueño de ser invisible para espiar. Llama a Zoro y le pide que si al terminar la batalla empieza a perder la cabeza, tiene que acabar con él. Sanji en este momento cree que falló en su valor más básico, por lo que comienza su pelea contra Queen, quien de paso era el viejo compañero de Vince McJudge. Esta es una pelea que además de ser física también es ideológica. Sanji literalmente pelea con su antítesis, una persona que crea armas y enfermedades para acabar con las personas. Ha modificado su cuerpo, abrazando la tecnología propia del Germa, y no duda en golpear a una mujer o a cualquier inocente que se meta en su camino, un verdadero monstruo en comparación. Y curiosamente siendo una pelea completamente opuesta a la de Zoro contra King, donde ambos son paralelos de sí mismos, con la meta de convertir a sus respectivos capitanes en el rey de los piratas. Sanji al final se da cuenta de que fue Queen quien golpeó a la mujer, se da cuenta que sigue siendo el mismo, que sus nuevos atributos para pelear, provenientes del Germa, no lo definen a él como persona, y lleno de rabia a Queen por atacar a una mujer inocente. Activa su haki de armadura, comienza a generar llamas en sus pies, unas llamas que se tornan azules y que son aún más poderosas. El Ifrit Jumper. En un último intercambio de palabras, Sanji le dice que su pasado no define quién es él, y así comienza su última pelea contra la calamidad, y finalmente lo manda volando fuera de Onigashima. Sanji Piernas Negras de los Sombreros de Paja, conservando su humanidad, logra vencer al obsesionado con la tecnología, Queen, la plaga de los piratas bestias. Bueno, quizás es algo obvio para este punto, pero Sanji no es mi personaje favorito. Pero al ver cómo ha evolucionado a lo largo de la obra, me he dado cuenta que es un personaje bastante importante para Oda.
El mundo de One Piece, como bien sabemos, no es perfecto, de la misma manera que el nuestro tampoco, y considero que es importante hablar de esos temas un poco más complejos, darnos cuenta de que así como el personaje de Sanji no es perfecto en cuanto a escritura, nuestro querido Oda, como cualquier persona, tampoco lo es, y es normal que llegue a caer en errores, clichés y estereotipos, y que son bastante comunes y se dan mucho en los medios de entretenimiento, y más con una obra tan extensa que no está tan lejos de cumplir 30 años. Como ya vimos, el tema de Sanji con su trato a las mujeres ha tenido una evolución y hasta sus respectivas polémicas, pero por ejemplo también está el tema de la orientación de Yamato, al cual estoy haciendo un video al respecto, o por ejemplo la sexualización que suele hacer muchos de los personajes femeninos junto con Toei, pero poner estos temas sobre la mesa nos permite discutir y ver mejores formas para evitar caer en esos clichés y estereotipos, así como ver cómo el mismo autor ha evolucionado en su manera de dibujar y escribir la obra, y de esta manera también ver cómo él mismo puede seguir mejorando. Y bueno, quizás me puede decir que a Oda le importa un bledo todo esto y que a los japoneses en general no les interesa cambiar en este aspecto porque así es su cultura. Y quizás tenga razón, pero mi mejor argumento contra esto está en el live action. En la adaptación de One Piece para Netflix, Nami fue un personaje aún más activo, incluso teniendo peleas contra la marina desde el inicio, y donde Sanji incluso aún siguió conservando su caballerosidad y sus principios, pero sin caer en ser un pervertido como en el anime y el manga. Y aunque Oda no fue directamente quien escribió live action, sí estuvo muy metido en la producción y pidió que se hicieran cambios por las cosas que no le gustaban. Y aunque no sabemos si Sanji se vio afectado por esos cambios, como ya dije, en el manga y el anime ya vimos cómo ha cambiado poco a poco a pesar de que sigue con este cliché. Además, la cultura de Japón poco a poco también está cambiando, y ha pasado de ser un país aislado y hermético a estar más abierto al resto del mundo y sus nuevas ideas. Aunque al igual que el resto del mundo, aún tiene un largo camino por delante. Gracias a obras como One Piece, hemos aprendido sobre el valor de la libertad de las personas, así como de la amistad, que aunque suena el típico meme para hacer burla de la obra, realmente One Piece sí lo toma como un pilar de su historia, donde todas las personas buscan ser libres y ser aceptados por lo que son sin ser discriminados. Las obras audiovisuales siempre tienen algo que contarnos, y Oda, a través de One Piece y de sus personajes con sus virtudes, valores y defectos, nos presenta un mundo fantástico, que no es perfecto, pero que puede ser mejor de lo que es, y el cual es un reflejo de lo que nosotros también vivimos en nuestro mundo real. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre Sanji. Quiero decirles que me salté varios temas que van de la mano con este video, como el tema de Yamato y su orientación, pero quiero que me digas qué piensas tú en los comentarios, y recuerda, hacerlo siempre desde el respeto y sin insultar, porque esto a fin de cuentas se trata de debatir y analizar estos temas. Hay cosas que probablemente no tome en cuenta, quizás por error, ya que a fin de cuentas no tengo la verdad absoluta con este tema. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse en ninguno de mis próximos videos. Si te interesa, también hago narraciones de los nuevos capítulos del manga de One Piece cada semana. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.